De esta barra torsionada, tomemos una rodaja de espesor diferencial Z. En su superficie, que es la superficie exterior de la barra, identificamos un elemento ABCD. Los lados AB y CD de este elemento son, antes de la torsión, paralelos entre sí y paralelos al eje longitudinal. Durante la torsión, la sección transversal superior gira respecto de la inferior un ángulo diferencial φ. Si la sección inferior se considera fija, los puntos A y D conservan su posición y los puntos B y C pasan a ocupar las posiciones B' y C' respectivamente. Para los fines de nuestro análisis, los lados del elemento, que ahora ya no es cuadrado sino un paralelogramo, no han modificado su longitud. Lo que sí se ha modificado son los ángulos de las esquinas del elemento, que ya no son de 90 grados. El elemento se ha distorsionado y la medida de dicha distorsión es el ángulo gamma máximo. Recordemos que el ángulo gamma lo denominábamos distorsión angular o deformación unitaria cortante, ya mencionado en capítulos anteriores. Debido a que todas las deformaciones involucradas son pequeñas, una hipótesis no solo de este problema de la torsión, sino de toda la resistencia de materiales, puede considerarse al ángulo igual a su tangente, por lo que resulta gamma máximo igual a BB' sobre AB. Y como AB no es otra cosa que el espesor diferencial Z de la rodaja, puede reescribirse como BB' sobre diferencial Z. Si R es el radio exterior de la sección, puede escribirse la distancia BB' como R por diferencial φ. Esto podemos hacerlo porque supusimos que el radio, durante la torsión, se mantiene recto. Entonces puede reescribirse la expresión de la distorsión angular gamma máxima como R por diferencial φ sobre diferencial Z. Vemos entonces que la distorsión angular gamma de los elementos de superficie y el ángulo de torsión φ no son magnitudes independientes, sino que están relacionadas entre sí. El cociente diferencial φ sobre diferencial Z es la razón de cambio del ángulo de torsión φ respecto de la distancia Z. A esta razón de cambio la denotaremos como θ y la denominaremos ángulo específico de torsión. De este modo, la expresión de la distorsión angular puede reescribirse como R por θ. Para el caso especial de la torsión pura, que es el que estamos analizando, el ángulo específico de torsión θ, al variar el ángulo de torsión φ de manera lineal, es constante e igual a φ máximo sobre L. De este modo resulta que la distorsión máxima, gamma máxima, puede expresarse como R por φ máximo sobre L. Sin embargo, la ecuación θ igual a diferencial φ sobre diferencial Z sirve no solo para torsión pura, sino para casos más generales de torsión, en los cuales φ ya no será lineal y θ no será constante. Pero volvamos a la torsión pura. La distorsión angular que determinamos es la máxima, como su nombre lo indica, y se da en la superficie exterior de la barra, en su periferia. Distorsiones angulares en el interior de la barra pueden encontrarse con idénticos razonamientos. Dado que los radios permanecen rectos y conservan su longitud durante la torsión, el análisis anterior de un elemento ABCD en la superficie exterior puede replicarse para un elemento análogo EFGH en el interior, sobre un cilindro imaginario de radio genérico R. Allí, las distorsiones angulares ya no son las máximas y están dadas por la siguiente ecuación, la cual nos muestra que la distorsión angular en una barra de sección circular maciza varía linealmente con la distancia radial R, siendo nula en el centro y máxima en la periferia. Si se repasan todos los desarrollos hechos hasta el momento, puede apreciarse que las ecuaciones obtenidas son válidas tanto para las barras de secciones circulares macizas como circulares huecas. En una sección circular hueca, la distorsión angular varía desde un máximo en la periferia
dado por la siguiente expresión, hasta un mínimo, en coincidencia con el borde interior del anillo, dada por esta otra expresión. Podemos apreciar, por último, que todas las ecuaciones anteriores se obtuvieron de consideraciones exclusivamente geométricas, y por lo tanto son válidas para cualquier material, elástico o inelástico, lineal o no lineal, isótropo o anisótropo. No perdamos de vista, sin embargo, que solo sirven para pequeños ángulos de torsión. Hasta aquí llegamos a expresiones que relacionan la distorsión angular con el ángulo de torsión. Sin embargo, no tenemos aún una expresión que relacione el momento torsor con las deformaciones. Dejemos momentáneamente las deformaciones y pasemos a la determinación de las tensiones. Ya mencionamos que, en la sección transversal, solo existen tensiones tangenciales. Nos resta ahora encontrar cómo se distribuyen. De las tres ecuaciones de equilibrio estático que quedaron, luego de eliminar las triviales, las dos relativas al esfuerzo de corte nos dicen que, forzosamente, la distribución de tensiones tangenciales tiene que ser antimétrica. La antimetría establece que dos puntos diametralmente opuestos estarán sometidos a tensiones de igual módulo y sentido contrario. Si la distribución no fuera antimétrica, la fuerza resultante de tensiones en la sección transversal, en otras palabras, el esfuerzo de corte, no podría ser nulo, y sabemos que sí es nulo. En esta imagen de la sección transversal se aprecia una distribución antimétrica de tensiones tangenciales. ¿Pero es posible una distribución como la que se ha graficado? Admitamos por un momento que sí es posible. Entonces, en la cara superior del elemento diferencial, en correspondencia con el punto A, actúa una tensión tangencial tau de dirección oblicua respecto del radio de la sección. Esa tensión tau puede descomponerse en la dirección de los ejes, resultando tau ZI, perpendicular al radio, y tau ZX en la dirección del radio. Ambos componentes tienen, por la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales, o ley de Cauchy, su contraparte en las restantes caras del cubo. Pero la tensión tangencial que aparece en la cara exterior de la barra no puede existir, porque esa superficie cilíndrica exterior está descargada, ya que las dos cuplas aplicadas en los extremos de la barra son las únicas cargas exteriores. Entonces, tau ZX debe ser nula. Será nula, en general, cualquier tensión en la dirección de los radios. Por lo tanto, concluimos que las tensiones son perpendiculares a los radios. Es necesario ahora introducir las propiedades del material, hasta el momento ajenas a nuestros desarrollos. Si el material es elástico lineal, será válida la ya mencionada ley de Hooke para tensiones tangenciales, la cual, recordemos, relaciona estas con las distorsiones angulares a través del módulo de elasticidad transversal G. Si a esta ecuación la combinamos con la obtenida para la distorsión angular gamma, llegamos a la siguiente expresión. No hemos llegado aún a una relación entre el momento torsor y las tensiones, lo cual es nuestro objetivo. Pero esta ecuación obtenida nos dice que las tensiones tangenciales varían linealmente con la distancia r al baricentro de la sección transversal. Si la ley de Hooke no fuera válida, las tensiones variarían de manera no lineal a lo largo del radio y serían necesarios otros métodos de análisis. Sabiendo entonces que la distribución de tensiones tangenciales en la sección es antimétrica, perpendicular a los radios y lineal, llegamos entonces a la única gráfica posible, un remolino tensional lineal con el mismo sentido de giro que el momento torsor, y para el cual solo resta determinar el valor de la tensión máxima. Para eso consideremos un elemento de área diferencial a una distancia genérica r del baricentro de la sección, elemento sobre el cual se produce una tensión tangencial de intensidad tau. El diferencial de fuerza resultante sobre este elemento surge como el producto entre dicha tensión y el área infinitesimal del elemento.
y el diferencial de momento que esta fuerza produce respecto del baricentro de la sección es el producto entre el brazo de palanca R y el diferencial de fuerza. La integración de los momentos diferenciales a lo largo de toda la sección no es otra cosa que el momento torsor actuante en dicha sección. Como las tensiones varían linealmente, la tensión en cualquier punto de la sección transversal es una función lineal de la tensión máxima. La integral queda entonces con el formato que se muestra. Como el valor de la tensión tangencial máxima y el radio exterior de la sección son constantes, estos parámetros pueden extraerse de la integral, quedando esta integral como una cuestión puramente geométrica. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis válido no solo para la torsión, sino para toda la resistencia de materiales. En la estática se estudiaron numerosos parámetros geométricos luego de una introducción al tema que, entre otras cosas, anticipaba que los parámetros serían definidos de manera aparentemente caprichosa, pero que eso era solo una apariencia, ya que en realidad estos parámetros surgían de plantear las ecuaciones fundamentales de la resistencia de materiales. Pues bien, ahora ya pudimos comprobar eso con uno de los parámetros que en su momento se estudiaron, ya que la integral de r² diferencial a no es otra cosa que el momento de inercia polar de la sección. Vemos que, en la génesis de este y por extensión de todos los parámetros geométricos, lo único que puede llegar a ser caprichoso es el nombre del parámetro, pero no su definición. Cerrado este importante paréntesis, retornemos a nuestro desarrollo. Para una sección circular maciza de radio R, o diámetro D, el momento de inercia polar, como se demostró en la estática, responde a la siguiente expresión. Volviendo a nuestro desarrollo, si se despeja la tensión tangencial máxima, se llega a la ecuación de torsión, desarrollada por Charles Coulomb, la cual relaciona esta tensión con el momento torsor actuante en la sección transversal, y que muestra que la tensión tangencial máxima es directamente proporcional al momento torsor y al radio de la sección e inversamente proporcional a su momento de inercia polar. Los dos parámetros geométricos, el radio y el momento de inercia polar, pueden condensarse en uno solo, que también se estudió en la estática, el momento resistente polar elástico, también llamado módulo resistente polar elástico, representado como WP. Para una sección circular, el momento resistente polar elástico se obtiene dividiendo el momento de inercia polar por el radio de la sección.